Pues donde digan si quieren el podium o aquí también traigo unas notas. Sí, pues adelante. Bueno, buenas tardes. Prometo no abusar del tiempo y desde luego del espacio. Me siento muy honrado en el recibimiento ante la comunidad estudiantil de la UVM, los que inician y los que concluyen esta hermosa etapa de la universidad. Me siento como en mi alma mater también, porque siempre el contacto con la juventud y con la academia, este enorme claustro que tienen de catedráticos muy importante, fortalece y vitaliza, da nuevos bríos para continuar adelante. Ya este camino lo emprendimos desde hace varios años y qué bueno que leyeron mi síntesis curricular, porque si no voy a denotar mi edad. Pero con mucho gusto, estamos muy contentos de estar aquí esta tarde. Quiero agradecer al maestro Gabriel Aristides Contreras Priego, rector de la UVM, Campus Lomas Verdes, por la invitación. También al maestro José Donato Aspetia Valadez, director académico, al ingeniero Julio César Morales López, director de la División de Negocios y Ciencias Sociales, a la maestra Carla Angélica Rodríguez Segura, directora de Programas de Derecho y Relaciones Internacionales, y también al maestro Emanuel Arellano, que es mi homónimo, y le agradezco la invitación a todos ustedes. Vamos a conversar, más que a disertar, vamos a conversar sobre el tema de la migración. Pareciera que todo mundo habla de la migración y de esta diáspora inmensa que por historia ha estado relacionada con la humanidad. Ha venido siempre pegada al binomio humanidad y evolución del hombre, de la mujer. Para entender el fenómeno de la migración es importante tener presente que se refiere dicho término a los desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico o político. Generalmente es una división político-administrativa, como son los países, las naciones, los pueblos, veredas en sí. El hombre ha estado intrínsecamente relacionado con la migración, porque es la forma de cómo ha evolucionado nuestra especie, migrando. Migramos desde el continente africano, certeramente los científicos lo tienen, y de ahí pues los estrechos han transitado migraciones por mares, por tierra, ahora por aire, en locomotora, en barco, y con historias no siempre halagadoras. En las últimas décadas el asunto migratorio devino a fenómeno masivo, impulsado por efectos adversos de la globalización, y profundizando de las inquietudes entre países, inequidades, desde luego, entre regiones económicas, casi en su totalidad en rutas de sur a norte y enfáticamente en los imanes económicos de bonanza global. El caso de Europa, el caso de Estados Unidos, en nuestra región de Norteamérica. Hoy millones de personas que viven en condiciones de precariedad y situaciones de violencia son también el blanco para atentar en contra de sus más elementales derechos humanos, económicos, sociales y culturales, por lo que tienen que huir a otro lugar forzadamente. Esto pues es la situación que se vive actualmente en Centroamérica, que es un ejemplo. La violencia en Centroamérica es bastante acentuada, en México la vemos como está, y por eso hoy queremos hablar abiertamente de derechos humanos, de las personas migrantes, pero también hablemos de la crisis de inseguridad que existe en nuestro país, que prevalece, y con ello pues analizar, aunque sea en esta temática de derechos humanos, son muchas aristas que abarca la migración. La migración no siempre son historias de éxito, hay historias también de fracaso y hay historias también muy lamentables, como nos hemos dado cuenta cuando existe la violación de los derechos humanos. Con ello, la migración centroamericana ha tenido su mayor auge a causa de la violencia extrema de pandillas. Esto ha propiciado que la población migre de manera forzada a su paso por México. Las personas migrantes, en su mayoría de origen centroamericano, se encuentran acosados por el crimen organizado y la corrupción de las corporaciones de seguridad.
Migrar es una consecuencia global que se alimenta de la desigualdad económica, política y social generada por el sistema económico predominantemente en el mundo. Aunado a ello, los niñas, adolescentes y jóvenes que están ahora varados, sobre todo al sur de los Estados Unidos, y vemos esas historias lamentables de estar en jaulas hacinados o estar ahí recluidos. Sobre la oferta y la demanda del nuevo orden mundial, económico, laboral, social, político, cultural y medioambiental también, en eso se mueven los animales para autoconsumo, pierden este ciclo de vida que mantienen en estas comunidades y se vuelven emisores de migrantes. Buscan un mejor destino, un mejor futuro para sus hijos, para sus adultos mayores y para ellos, y deciden migrar. Migrar es una consecuencia global alimentada por la desigualdad. Vemos en este momento los embates que hay, sobre todo en los países de Centroamérica, en el Triángulo Norte llamado Guatemala, Honduras, El Salvador, y ahora la crisis política en Nicaragua ha hecho migrar algunos, muy pocos al sur, pero la mayoría al norte. Vemos también la situación en Venezuela, hace migrar a los venezolanos también al sur o al norte, pero deciden salir obligadamente por la situación política y económica, social de este país, que conlleva a una migración forzada. Ya en nuestro país, hablando en el contexto actual sobre cómo ha evolucionado el marco jurídico de la migración o del tema migratorio, tenemos en 1908 el presidente Elías Calles promulga la ley de migración, se estableció el registro de extranjeros y nacionales, que llama la atención que se tenía que documentar las entradas y salidas del país, por lo que creó una tarjeta de identificación para personas migrantes desde entonces, 1908. En 1936 se crea la Ley General de Población, se deroga la de 1908 y desde luego Lázaro Cárdenas del Río tiene como principal finalidad esta ley de regular los asuntos migratorios y temas relacionados con el turismo, demografía, identificación y registro de personas. No terminar con la migración era su objetivo y yo creo que era muy atinado, y qué más con el presidente Lázaro Cárdenas, que fue uno de los grandes promotores del asilo y el refugio en México con la migración española. Aquí coincido plenamente que México debe de volver a esa vocación de asilo y refugio internacional, de puertas abiertas, de brazos abiertos, de darle la bienvenida a nuestros hermanos que sufren en otros países. No intervención, desde luego, de acuerdo, pero sí respeto y solidaridad internacional. En el 74 se modifica la ley de población, dando un giro dentro de la nueva política de población mucho más amplia e integral, y se tiene la necesidad de mantener vínculos con los fenómenos poblacionales, con estrategia de desarrollo. Con esto se crea el Consejo Nacional de Población. Es muy importante las funciones del Consejo Nacional de Población, que ahora ha evolucionado, y vemos que en la reforma reciente de la Ley de Migración se diversifica para ya abordar a la migración como un asunto específico de extranjería. Y uso estos términos por los amigos, colegas, compañeros de Relaciones Internacionales, vayamos viendo cómo evoluciona nuestro marco constitucional y nuestra ley reglamentaria. En el 90 se adicionan características migratorias de refugiados en relación con la Ley General de Población. Con ello se da respuesta de manera efectiva a las personas guatemaltecas que buscaban refugio en el país, la Comar en los casos de Chiapas y Campeche. Recordemos que esta migración centroamericana que se da en los 90s, entran por el sur, por Chiapas principalmente, y crean estos campamentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ahora ya son mexicanos, ya nacieron nietos aquí en México, ya hay la tercera y cuarta generación de centroamericanos, guatemaltecos específicamente, que huían en los 90s de la guerra civil guatemalteca
y México los recibió de manera solidaria y muy humanitaria. En el 93 se crea el Instituto Nacional de Migración, y lo menciono porque específicamente ahí es donde nos vamos a enfocar a la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes en México. En el 96 se realizan ajustes a la ley de población. En el 2000 se incorpora al reglamento de la Ley General de Migración la facultad de autoridades migratorias para crear los grupos beta, estos grupos que fueron creados originalmente para atención humanitaria de las personas migrantes, principalmente en la frontera sur y en la frontera norte. Ya el 24 de febrero de 2011 se aprueba en el Congreso de la Unión la ley vigente de migración, llamada también la ley Solalinde, por este cabildeo y trabajo que ha hecho el padre Alejandro Solalinde al respecto, de procurar exista una ley específica, especial para las personas migrantes. Esta ley de migración, si bien se crea, en mayo del 2011 ya se publica, aún se cuenta con puntos a perfeccionar en dicha ley, y es necesario que las instituciones encargadas de atender el fenómeno migratorio cuenten con la profesionalización necesaria y la responsabilidad de atender a estos grupos vulnerables. El respeto total a los derechos humanos de las personas migrantes es el espíritu, o en ese momento era el espíritu de la ley de migración. Sin embargo, el objetivo primordial vemos que ha quedado un poco alejado de lo que se pretendía de proteger plenamente con sus derechos a las personas migrantes. El Ejecutivo, como es su facultad, publica el reglamento de la ley de migración y desde luego regula ahí en este reglamento lo previsto en la ley de migración relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano, así también los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, el movimiento internacional de personas, los criterios y requisitos para la expedición de visas, la situación migratoria de extranjeros en el territorio nacional, la protección de los migrantes que transitan por el territorio nacional, el procedimiento administrativo, y aquí hago énfasis, son infractores administrativos quienes se internan de manera irregular a nuestro país. No son delincuentes, no tienen por qué padecer la detención, no tienen por qué ser recluidos en las estaciones migratorias, que son meras cárceles de seguridad, donde son maltratados, vejados, discriminados, y más adelante mencionaremos la cadena delictiva de las que son presa o son objetivo los migrantes. Los derechos humanos en México, desde luego a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, y destaca el artículo primero, el párrafo segundo: el constituyente permanente ofreció una cláusula de interpretación de tales derechos al mencionar: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Igualmente consagró la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, entre otros cambios que se hicieron, y se hizo una armonización a los tratados internacionales. Recordemos, fue un enorme avance esta reforma constitucional. Sin embargo, en el año 2011, en el último tercio del sexenio de Felipe Calderón, se dan a conocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los primeros 6 casos contenciosos en los que el Estado mexicano había sido declarado responsable internacionalmente de violaciones a los derechos humanos. Los temas de los casos eran y siguen siendo especialmente sensibles. Uno relacionado con la situación de violencia estructural contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, violaciones a derechos humanos por la parte del ejército y la falta de idoneidad del fuero militar para conocer de estos asuntos. Uno de los tantos casos emblemáticos del tema migratorio y de violación a derechos humanos y toda esta cadena delictiva que vamos a ahondar en un momento, se dio con el tema de San Fernando, Tamaulipas, en 2010. En 2010 se dieron estos casos y sale a la luz en 2011.
en el que ocurrieron secuestros masivos de migrantes, actos de extrema violencia cometidos por funcionarios del Instituto Nacional de Migración y la policía, desde luego las policías locales. La ingobernabilidad que existía en el estado de Tamaulipas hace que se agudizara con este grupo vulnerable y desde luego saliera a la luz esta masacre de migrantes que se dio en Tamaulipas. Colocó un sentimiento de extrema urgencia por avanzar en el desarrollo de la nueva ley de migración, que ya la mencioné, y que permitiera este acuerdo político que por unanimidad se aprueba en el Senado y en la Cámara de Diputados. En este inicio del 2018 en México fue caracterizado por uno de los más violentos, con 2.156 investigaciones abiertas por homicidio doloso. Según el reporte difundido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras presentadas muestran un crecimiento del 11.7% sistemáticamente. Sufren agresiones físicas primeramente. Al momento de cruzar por el río Suchiate en Chiapas o internarse por el Ceibo Lagunita, que es la otra entrada en Tabasco, así también por Teniente López, que entran muchos por Chetumal. En estas zonas son presa primeramente de esta cadena delictiva que mencionaba anteriormente: agresiones físicas, vejaciones, lesiones, robo, extorsión, secuestro, violencia sexual, emocional, psicológica, explotación sexual, laboral, sicariato forzado, también tráfico de órganos. En eso desenlaza, y normalmente cuando son ya aprovechados de esta manera tienden a desaparecer masivamente sin dejar rastro alguno. Esta violencia ejercida contra las personas migrantes es sistemática de bandas delictivas o por las mismas autoridades y corporaciones de seguridad mexicana. Recientemente se han cometido otra violación de derechos humanos de las personas migrantes. La semana pasada, hace 10 días precisamente de este año, en la comunidad de Los Tigres de Rodríguez Clara, Veracruz, agentes de migración maltrataron contra la integridad de las personas migrantes, haciendo el uso de la violencia física, verbal y emocional de manera innecesaria en contra de 500 a 700 personas que viajaban a bordo de la Bestia, de este tren que recorre desde el sur hasta el norte, donde en el lomo viajan cientos, miles de migrantes diariamente. Pues ahí fueron parados en Veracruz, fueron bajados, fueron maltratados, murieron 2 y los demás fueron encerrados en las estaciones migratorias de Acayuca. Muchos más fueron tratados de una manera inhumana que, por respeto a muchos y a las víctimas, ya no lo mencionamos. De los cuales 200 personas fueron atendidas de manera humanitaria, mientras por la Casa de Migrantes, que también hablaremos, de Monseñor Guillermo Rauncer González en Veracruz. La política migratoria del Estado mexicano necesita de manera urgente un cambio de fondo. No solo queremos que cambie el gobierno, queremos que cambien las malas prácticas en la impartición de justicia y desde luego en las funciones que tienen los servidores públicos, respetando de manera contundente y en todo momento, de forma irrestricta, los derechos de las personas, así como de los defensores de derechos humanos, que también estamos en riesgo, todos, quien no se ha sentido en riesgo. La migración infantil es otro de los rubros que duele, lamentamos muchísimo, pero más cuando vemos a niñas y niños enjaulados, en el caso de los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos. En México no es la excepción. Las estaciones migratorias se encuentran hacinadas también de jóvenes, niñas, adolescentes, adultos mayores, que en su mayoría son infractores, casi todos son infractores administrativos, no son delincuentes, insistimos. Traigo datos duros de 27.884 a 57.000, mayormente hondureños, guatemaltecos, de El Salvador, aunque los registros oficiales señalan que en 2014 habían 57.000 menores detenidos, cifras que no mencionan. El número podría ascender hasta 90.000. Fue cuando se dio esta crisis de migración infantil de sur a norte. ¿Por qué niños migrando? Bueno, niños migrando
van en búsqueda de sus papás, muchos van en búsqueda de sus mamás que se fueron a Estados Unidos para darles una mejor condición de vida en Centroamérica, para mandarles remesas, para mandarles dólares. Y bueno, pues ya se quedaron en Estados Unidos, ellos no pueden venir, y ellos hablo de las mamás y los papás, porque están de manera irregular en los Estados Unidos, no pueden venir porque no tienen visa, no tienen pasaporte, muchos de ellos no tienen identificación, son clandestinos permanentemente. ¿Por qué? Porque no tienen nada que los identifique. Entonces ahora vemos una oleada de adultos mayores que son trágicos y lamentables que sucedan en México. Bueno, la migración infantil, las cifras son contundentes, ya tenemos que ha crecido en un 106%, pasando de 27,000 a 57,000, que ya lo mencioné, y de menores de 0 a 17 años. La mayoría son hondureños, son guatemaltecos, y los mexicanos, niños migrantes mexicanos que han sido detenidos por la Border Patrol en Estados Unidos, asciende a alrededor de 14,000 de esta oleada nueva de 2015 a la fecha. México juega un papel importante con respecto al paso por México. Destaca, y esto es lo más importante, que nos hace el corredor más grande del mundo, el corredor migratorio más grande del mundo, es el de México, porque es un territorio de origen, es territorio destino, es territorio de tránsito y de repatriación de personas migrantes, que históricamente ha caracterizado a nuestro país, así como el enorme incremento de estos fenómenos en las últimas décadas. Con cifras del tercer informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional de las Américas de 2015 de la OEA y de la OCDE, así como las cifras que reporta el propio Instituto Nacional de Migración, esto es muy importante, de enero a diciembre del 2014, se deportaron alrededor de 107,199 centroamericanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, 29,000 más que en el 2013. Estas cifras las han estado suprimiendo, pero para ejemplo, menciono que la semana pasada vimos en las principales portadas de los diarios estadounidenses y mexicanos de este acuerdo que logra México, acuerdo entre comillas, donde Estados Unidos le ofrece la cantidad de 20 millones de dólares a México para repatriación de centroamericanos. Esto ya es continuar haciendo el trabajo sucio a los gringos y desde aquí maltratarlos, deportarlos y hacinarlos en la frontera sur. Es una política que se ha instaurado y se ha enquistado ya en México. Desafortunadamente, estas malas prácticas se copian. El Plan Mérida tiene un apartado que hace el Plan Frontera Sur, que fue creado en México, donde toda la frontera sur resulta ser militarizada y casi inaccesible. Sin embargo, la fe, la esperanza y la ambición, desde luego, de tener un mejor futuro de los migrantes, hace entrar por extravío. Hay más de 500 cruces en la frontera sur, son alrededor de 550 kilómetros en la frontera sur. A Estados Unidos se le resulta más cómodo dar dinero a México, al gobierno, por medio del plan Frontera Sur, para cuidar la frontera sur y no cuidar la frontera de ellos, que son más de 3,000 kilómetros, que cruza de todo. Desde luego, toda la delincuencia está abarrotada ahí en la frontera norte, traficando con todo tipo de cosas, y no es la excepción con migrantes. Testimonios de niños migrantes hay infinidad, los hemos recabado, muchos, otros tantos no, por respeto a ellos. Sin embargo, todos parten el corazón, lastiman mucho la dignidad de las personas y prefiero omitirlos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos de las personas migrantes seguimos en riesgo al hacer este trabajo, que desde luego es muy de extrema urgencia. Somos específicamente, están integrantes de la sociedad civil, de los mismos voluntarios, sacerdotes, monjas, trabajadores laicos, que cuentan con una red de refugios en todo el país que sirven de santuarios, de oasis, donde son respetados, son atendidos psicológicamente, espiritualmente, de manera prioritaria en salud. Muchos llegan lastimados, lacerados, golpeados,
lesionados, enfermos, en fin, todos llegan con hambre, todos llegan con sed y muchos más llegan demandando vestido, ropa y zapatos. Todos los zapatos se acaban caminando. Las personas defensoras de los derechos humanos brindan apoyo tanto espiritual, civil y legal. Esto es una función muy importante que hacen todos los defensores y permanentemente son quienes rescatan a los migrantes. Desde el sur, el mismo padre Flor María Rigoni en Tapachula, el padre Neyman en Arriaga, Chiapas, el padre Solalinde en Ixtepec, Oaxaca, aquí en el centro de la República, la hermana Magda, la hermana Leticia Gutiérrez Calderón. Existe una serie de red de albergues para que atiendan a estas personas. En el norte, la Madre Asunta, el Padre Chava, los comedores que funcionan principalmente en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, a todo lo largo y ancho del país. Se está haciendo esta labor humanitaria. ¿Y por qué ellos? Hacen una función importantísima. Esta función no se da abasto el gobierno o los gobiernos estatales y municipales para cubrir estas demandas. Son personas, son gente, son hermanos y hermanas que vienen huyendo de la violencia mayormente, y desde luego también recientemente se ha visto el incremento y el acoso y persecución de estos defensores de derechos humanos a manos del crimen organizado. ¿Por qué? Porque les quieren quitar a los migrantes. Los migrantes son presa fácil del crimen organizado para traficar con ellos y para desarrollar toda esta cadena delictiva que ya la mencioné hace un momento. No todo es malo en la migración, hay muchas satisfacciones, hay historias de éxito, pero también hay propuestas a una alternativa. Si bien es una problemática que está creciendo, es un fenómeno que va a ser muy difícil que se erradique, pero sí se puede manejar. La migración no ha sido vista como una oportunidad de desarrollo, eso es lo que ha pasado en México. Nos ayuda la migración a un desarrollo económico, a un desarrollo social, cultural e inclusive personal, como es mi caso, aprendiendo de ellos de muchas formas. Por tanto, la migración ha estado presente en la humanidad, como lo mencioné al inicio, como parte de la evolución de la especie, ya sea como fenómeno social, político, económico, cultural y medioambiental. La movilidad humana es motivada por expectativas individuales o colectivas, por mejorar condiciones de vida o de mera sobrevivencia, que han sido determinantes en el poblamiento del planeta, definiendo territorios, culturas, naciones, países y formas de desarrollo. Por ejemplo, nada más la nación más poderosa del mundo está hecha y está formulada por migrantes. Es vital que las autoridades de los países expulsores, el caso del Triángulo del Norte, lo que mencionaba, la migración centroamericana, y de receptores, el caso de México, Estados Unidos y Canadá, de migrantes, atiendan de manera urgente la problemática de violencia y de economía. La sociedad en general ha caído en un degenere de los valores y de derechos humanos de las personas, y se debe de recordar y tener como bandera la defensa de derechos humanos y la integridad de las personas migrantes. Recientemente hemos estado en colectivos de defensores de derechos humanos participando en formular un modelo migratorio mexicano alternativo. Este modelo migratorio mexicano debe de tener premisas muy claras en la defensa de derechos humanos, la protección de derechos humanos, pero queremos transitar de un modelo actual que es persecutorio, es policial y que criminaliza a los migrantes, a trascender hacia un modelo de seguridad humana de la migración. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez los abogados sí tengan el concepto claro, pero en el 94 el PNUD definió al concepto de seguridad humana como la protección esencial de todas las vidas humanas de forma libre y plena en el ejercicio de sus libertades, de situaciones y amenazas críticas, así como un omnipresente modelo utilizando procesos que fortalezcan y eleven al ser humano en diferentes aspectos para supervivencia de sus medios de vida y desde luego de dignidad. Es decir, al momento que los migrantes pisen suelo mexicano, deben de ser protegidos con este modelo de seguridad humana.
Dicha expresión está unada al derecho a elegir a cada persona a migrar o no migrar, a su destino, la libertad de vivir sin miedo, la libertad de vivir con dignidad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado está obligado a generar las condiciones de vida mínima compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que dificulten o impidan. Es decir, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas positivas siempre a favor del desarrollo humano de la sociedad. Yo creo que esto es muy contundente. Si logramos incidir en este modelo migratorio, con este nuevo modelo de gobierno, avanzaríamos muchísimo en la migración y estaríamos recuperando esta vocación de México de asilo y refugio, y desde luego de protección permanente a los derechos humanos. Otro precepto que hace este caldo de cultivo a los organismos, en este caso al Instituto Nacional de Migración, es la corrupción, pero ya no solo la corrupción al interior del instituto, la corrupción de las policías de los 3 niveles de gobierno, las policías municipales, estatales y federales. En el trayecto por México hacia el norte, además de la criminalización que ya mencionamos, están expuestos a robos, extorsiones, secuestros, trata de personas con fines de explotación sexual laboral, el sicariato forzado por parte del crimen organizado principalmente, y la desaparición forzada. Yo creo que concluye el trayecto del migrante con la inaccesibilidad a la justicia, la impunidad, la omisión, la complicidad y la corrupción de estos entes policiales, que son alrededor de 7 que acosan a los migrantes, desde policías municipales, estatales, federales, los mismos fiscales de aduanas, la Marina, el Ejército. Y para concluir, o por si algo faltaba, ahora hemos documentado que también son detenidos por agentes de seguridad privada que se hacen pasar como agentes del orden de alguno de los gobiernos, y desde luego para extorsionarlos, secuestrarlos o entregarlos al crimen organizado para que sean extorsionados o, en su caso, ya recluidos en casas de seguridad, que son meras cárceles donde ya tienen ellos una forma de extorsionar a sus familiares en Centroamérica o en Estados Unidos. De esa manera obtienen dinero de los migrantes, son carne de cañón siempre y están completamente desprotegidos. Para ir agotando un poco el tema del modelo migratorio, creemos también en una fiscalización de la migración en tiempo real, es decir, que sean vigilados los mismos oficiales de migración, las policías y las corporaciones del orden en tiempo real. Hoy es muy fácil y accesible vigilarlos, porque ya tenemos las tecnologías de información y comunicación, las TICs, en las instituciones, que esto hace que se mantengan más vigilados de todos los actos que están desarrollando los oficiales de aduanas, de garitas, así como las policías que tienen contacto en todo este corredor migratorio a lo largo y ancho del país. Yo creo que es una inversión que debe de hacer el próximo gobierno para mantener a raya a estos oficiales malos, servidores públicos, que han hecho de la migración su mejor fuente de ingresos. La transparencia y rendición de cuentas, desde luego, en tiempo real, fiscalizar a estos órganos. Y para concluir, de manera de conclusión, siempre estar abiertos a mejorar la situación de las personas migrantes. Es importante retomar los puntos, abrir el espacio de reflexión. Lo ideal, yo creo que sería el derecho a no migrar, a vivir en lugares de origen con tranquilidad, oportunidades de desarrollo y pleno respeto a los derechos humanos, económicos, sociales, políticos y culturales, así como respeto a las personas principalmente. Sabemos que esto es casi imposible, pero desde luego no es limitante de dar el primer paso. En México, como en ningún otro país, se cierra la elipsis de la migración, siendo el país de emisor de migrantes y de receptor de migrantes, de tránsito de migrantes, de retorno de migrantes, de destino de migrantes. Ahora es un imán enorme en México, donde
vemos a connacionales y a migración internacional de todos los países intercontinentales, es decir, europeos, asiáticos, árabes, de Europa del Este, están pasando por México, ahora sudamericanos, el caso de Venezuela, y pronto estarán aquí. Ya dentro de los mexicanos o de los territorios mexicanos estarán también ecuatorianos por la crisis política, van a llegar y aquí los vamos a recibir, los debemos de tratar bien. No solo es el migrante que en el tope pide dinero, ese migrante viene demandando, ya les decía, sed, hambre y ropa, vestido. Fomento a la cultura de los derechos humanos, de seguridad humana, es preservar el principio pro persona, el impulso al desarrollo, la promoción de una gestión migratoria con corresponsabilidad, es decir, todos somos responsables. La promoción de la integración de estos grupos de migrantes a nuestra sociedad va a ir siendo paulatino. Cada vez vemos, sobre todo aquí en el Estado de México, toda la ruta del tren, en el caso de Metepec, que ahí hace una escala el tren, ya vamos viendo células de migrantes, hay casa de migrante ahí, de Hermanos en el Camino, está nuestro amigo Armando Vilchis, quien la atiende. Él está poco a poco gestionándoles permanentemente la visa humanitaria o este permiso para que puedan continuar con su camino o estar un momento en México, regresar a sus comunidades de origen. Yo creo que esto es lo mínimo que podemos hacer por estas personas. Les quiero agradecer su atención y estoy para servirles en cualquier comentario y sugerencia.